Oración profética de la mañana, manifiesta milagros celestiales de paz y prosperidad en 7 días. En una mañana radiante, María despertó con el sol colándose por las rendijas de su humilde hogar. El aire estaba impregnado de un aroma a tierra fresca, como si la creación misma esperara ansiosa por los milagros que vendrían. Su hijo Felipe aún descansaba en su cama, un niño de 5 años que había sido golpeado por una enfermedad que lo mantenía cautivo. Pero en el corazón de María ardía una llama de fe inquebrantable. «Hoy es el día», susurró mientras se arrodillaba frente a su pequeño altar, su voz un eco fervoroso de esperanza celestial. En la iglesia del pueblo, un pastor carismático ofreció las palabras que resonarían en el alma de todos. La oración profética de la mañana es una poderosa herramienta que puede manifestar milagros en 7 días. Las palabras volaban alto, tocando cada rincón de los corazones de quienes escuchaban. María sentía cada palabra como un torrente de energía divina. ¿Es esto verdad?, se preguntaban algunos, pero ella no dudó, la certeza llenó su ser. Era como si San Juan Diego, el santo patrono de su pueblo, le susurrara al oído que la fe podía mover montañas. Día tras día, María comenzó a practicar esa oración con fervor. Las primeras mañanas estaban llenas de esa intensidad casi palpable, con cada oración desbordando su corazón. Las sombras de la duda comenzaban a deslizarse de vez en cuando, especialmente cuando la salud de Felipe parecía estancarse y la falta de dinero se hacía pesada en su hogar. Su familia, llena de preocupación, aconsejaba que buscara un trabajo en lugar de perder el tiempo en oraciones, pero María insistía. «Oh Señor, no me dejes sola, ayúdame», clamaba cada día, uniendo sus manos, llenas de callos por las sacrificadas horas en la parroquia. Ella siempre reunía a su familia en cada amanecer, creando un lazo de devoción que ahuyentaba la desesperanza. Finalmente, llegó el 7º día. La tarde anterior había sido un torrente de emociones, con lágrimas y fervor. Ahora se sentía como un volcán a punto de hacer erupción. Cuando se levantó para esa oración climática, sintió una presencia sobre ella, como una brisa suave que le acariciaba el rostro. Era el Espíritu. Se alzó con fuerza desde lo más profundo de su ser. «Confío en ti, Señor», gritó, su voz resonando en el cielo. Entonces sucedió un susurro en su corazón, lleno de luz y promesas divinas. María sintió que todo convergía, una danza de esperanza y fe que ya no podía contener. En ese instante, un grito inesperado de alegría resonó. Felipe abría los ojos y, como si un rayo de luz celestial lo tocara, comenzó a levantarse de la cama. María se quedó paralizada, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor divino. A su puerta, un mensajero traía una oferta de trabajo, la oportunidad añorada que renovaría sus esperanzas. Milagro. Esto es un milagro. Llantos y risas llenaron su hogar. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La comunidad, al enterarse de lo sucedido, sentía que una sacudida de fe los había reunido de nuevo. La alabanza resonaba en cada rincón de la iglesia. Pero a pesar de tantas bendiciones, una pregunta permanecía en la mente de María: ¿fue esto un verdadero milagro, o hay algo aún más profundo por descubrir en este camino de oración? Su corazón latía ansioso e interrogante mientras su historia y la de su comunidad apenas comenzaba a entrelazarse con la sagrada voluntad divina. Los días amanecían con una frescura nueva en el corazón de María. Cada mañana sentía la energía de su oración reverberar en su hogar, como el eco de un tambor marcando el ritmo de la esperanza. Con Felipe recuperado, los vecinos comenzaban a acercarse a ella, buscando respuestas. Era como si la luz que emanaba de su pequeño altar se hubiese extendido a todos los que la rodeaban. ¿Cuáles son los secretos de tu fe, hermana?, le preguntaban, y María, con una sonrisa y humildad en sus palabras, compartía su experiencia de las mañanas de oración. Cada vez que contaba su historia, su garganta se apretaba, y las lágrimas de gratitud se acumulaban en sus ojos. La transformación de Felipe era solo parte del milagro, la comunidad había sido tocada. Se sentía como un faro de luz en medio de la tormenta,
y su hogar se había convertido en un centro de esperanza. Sin embargo, en el fondo de su corazón, María estaba inquieta. La pregunta que le había surgido tras el milagro seguía resonando: ¿qué más tiene Dios reservado para nosotros? Mientras María seguía orando, el ambiente en la comunidad se vuelve electrizante. La gente se reunía en la iglesia con más fervor. Los testimonios de otros que comenzaban a experimentar cambios, tanto físicos como espirituales, empezaban a distribuirse como el aroma del pan recién horneado. Uno de sus amigos, un anciano llamado Don Ignacio, se acercó con un relato conmovedor. «He dejado de andar con bastón, María. ¿Puede ser eso un milagro también?». Sus ojos brillaban con esperanza renovada, las historias de sanación, prosperidad y paz comenzaban a llenar la iglesia. María escuchaba y anotaba en su corazón cada testimonio, cada momento especial que encontraba en esta travesía. Era evidente que la oración profética de la mañana no solo había transformado su vida, el poder divino alcanzaba a corazones hambrientos de fe. «Dios está moviendo montañas», exclamó María una tarde mientras reunía a los niños del vecindario para hablarles sobre la importancia de creer. Sin embargo, la sombra de la duda comenzaba a aparecer nuevamente. No porque la fe de María disminuyera, sino porque se daba cuenta de que algunos de los congregados aún luchaban con oídos sordos a la verdad divina. El agricultor, Ruperto, aún batallaba con una cosecha fallida, y su familia se encontraba desesperada. «¿Qué hago, María?», le había preguntado, sus manos temblando mientras sostenía su sombrero en el pecho. «No hay fe que pueda rescatar mi desdicha», María, con una voz suave pero firme, le dijo, «la fe es la semilla que crece en la oscuridad. A veces puede parecer que estamos en un valle, pero ahí es donde florecen las posibilidades». Sus palabras resonaban con la espiritualidad de su ser, y aunque Ruperto sabía que no había respuestas fáciles, un destello de esperanza cruzó su rostro. Ese día, en su oración matutina, María decidió que debía hacer algo más. Se llegó a la gente invitándolos a unirse a ella en su altar cada mañana. «Vamos a orar juntos», les decía, emocionada por la idea de ampliar el círculo de fe. «Todos somos parte de este milagro, así que unámonos en espíritu y en verdad». La idea floreció como un campo lleno de flores, sin embargo, en su interior seguía una inquietud, como un susurro de lo desconocido. ¿Qué les esperaría al final de este viaje de oración colectiva? María sabía que solo había un camino para descubrirlo: seguir confiando en la guía del Espíritu. Aquella noche, mientras preparaba la cena, una brisa suave acarició su rostro desde la ventana abierta. «Es un nuevo comienzo», pensó, sonriendo en medio de los ruidos del hogar y la vida cotidiana. Y en ese silencio interno, una pregunta se formaba en su corazón: ¿estamos realmente preparados para los grandes milagros que vendrán? Así, el viaje de fe de María y su comunidad continuaba, con un horizonte lleno de promesas. Lo que descubrían no solo era transformación, era una conexión más profunda y divina que nunca habían imaginado. En el próximo capítulo, un nuevo desafío está a punto de presentarse. ¿Serán capaces de enfrentarlo unidos, confiando en un propósito mayor? Los días se encadenaban en un ciclo de fervor y expectación. La iglesia, que una vez había sido solo un lugar de encuentro, se transformó en el corazón palpitante de la comunidad. Cada mañana, María y su grupo de creyentes se reunían ante el altar con una energía renovada. La ansiedad había dado paso a la fe, y esta buena nueva se propagaba como un fuego, abrazando cada rincón del vecindario. María se sentía animada por el interés de las personas que llegaban a su puerta con historias de lucha y de esperanza. Una mañana, Clara, una joven madre con la mirada apagada, se hizo presente. «Me siento perdida, María. Mis hijos requieren más de lo que puedo darles. No sé si la oración servirá», confesó, con lágrimas en los ojos. «Claro que sí, Clara», le respondió María con una dulzura reconfortante. «A veces en nuestra debilidad es cuando más fuerte se vuelve la fe. Ven, ora con nosotros». Cada palabra que elevamos es una invitación a lo divino. Con cada oración que compartían, un eco de esperanza se tejía en sus corazones. Los niños, antes inquietos, ahora se sentaban en silencio, sintiendo la calma que emanaba de esas oraciones. Fue en una de esas sesiones, cuando María se sintió tomada por un impulso repentino. «Quiero que cada uno de ustedes, antes de salir, exprese lo que espera recibir del Señor. Hablemos en voz alta», les pidió con un brillo en los ojos. Ruperto fue el primero en hablar.
Pido por una cosecha abundante, dijo entre esperanzas titilantes. Después le siguieron Clara y don Ignacio, cada uno compartiendo su anhelo en voz alta, como si sus palabras levantaran un puente hacia el cielo. María sonrió al ver cómo la fe se alimentaba en la comunidad, transformando el miedo en fervor. Sin embargo, mientras todo se iluminaba a su alrededor, la inquietud que había sentido no la abandonaba. Una sombra se extendía, y María empezaba a notar que algunos aún se sentían escépticos. En el fondo se preguntaba, ¿estará realmente nuestra fe alineada con el propósito de Dios? Aquella noche, mientras las estrellas titilaban, el eco de su propia pregunta reverberaba en su mente. Al siguiente día, la comunidad estaba especialmente animada. Decidieron salir a la plaza del pueblo a difundir lo que habían aprendido. Prepararon un pequeño altar y se sentaron a orar al aire libre. Queremos que otros sientan lo que nosotros sentimos, declararon. Las voces llenaban el espacio, acompañadas de risas, y poco a poco, un grupo de curiosos comenzó a reunirse. Serían todos llamados a la fe. Entre la multitud, un joven de aspecto descuidado observaba, casi como si de un lugar distante. Su nombre era Samuel y llevaba semanas viendo la reunión sin atreverse a acercarse. Sin embargo, en ese momento algo dentro de él hizo clic. Recordando sus propias oraciones, el joven finalmente dio un paso adelante, sintiendo el impulso de ser parte de esa luz. María lo notó al instante. Bienvenido, hermano, expresó con un abrazo sincero. Sus corazones latían al unísono en esa conexión. El ambiente era electrizante, la esperanza corría como un río en desbordamiento. Pero justo cuando comenzaban a compartir palabras de ánimo, una mirada de desconfianza cruzó el rostro de un anciano del pueblo. ¿Qué les hace pensar que su oración cambiará algo?, preguntó con escepticismo. El silencio se hizo palpable y la tensión podía sentirse en el aire. María, sintiendo el impacto de la pregunta, tomó un respiro profundo. A través de nuestras dudas encontramos la oportunidad de crecer. Cada respuesta de Dios llega a su debido tiempo. La fe es una semilla, y puede que hoy solo veamos una pequeña brotación, pero un día florecerá en algo grande. Justo cuando sus palabras resonaban en el ambiente, un rayo de luz iluminó la plaza y un murmullo creció en los corazones de la gente. Todos sintieron que quizás ese era el momento en que la certeza divina comenzaba a descender. Estúpido, quizás. Pero había un poder en la franqueza de María, un recordatorio de que la fe puede desatar lo inesperado. Mientras la gente murmullaba, María miraba a la multitud con una mezcla de confianza y temor. Sabía que esta era solo una parada en el camino. La pregunta de qué grandes milagros vendrían a continuación seguía flotando en su mente. ¿Qué debería hacer ahora para llevar a su comunidad aún más cerca del propósito divino? La historia apenas comenzaba a desplegarse. A medida que el sol comenzaba a asomar en el horizonte, su luz dorada se filtraba por entre las ramas de los árboles y llenaba la plaza de un cálido esplendor. María, aún en el eco de la energía compartida la jornada anterior, sintió que el nuevo día traía consigo una promesa sagrada. El aroma del café recién hecho y el canto de las aves parecían susurrarle a su corazón que era hora de seguir adelante. La comunidad se había comprometido, y la idea de orar cada mañana, pidiendo por la paz y la prosperidad, resonaba en sus corazones. María reunió a su grupo nuevamente en la plaza, donde el altar improvisado brillaba con flores frescas y velas encendidas. Hoy comenzaremos una serie de oraciones proféticas, dijo con pasión. Creeremos juntos por un milagro en 7 días. Pero recordemos, la fe debe ser acompañada de acción. Mientras los miembros de la comunidad se unían, Clara llegó corriendo, sus ojos brillando con una nueva determinación. María, he comprometido a ofrecer clases de apoyo para los niños del vecindario. Creo que pueden aprender a soñar más allá de lo que alguna vez creímos posible, exclamó. María sintió una oleada de emoción, el tipo que hace que el alma cante de alegría. Esa es la respuesta a tu oración, Clara. Tu fe está germinando. Así, uno a uno, los miembros comenzaron a compartir sus intenciones de acción. Ruperto se ofreció a organizar un mercado para ayudar a las familias necesitadas, mientras que don Ignacio propuso sesiones de asesoría financiera para revitalizar los negocios locales. El ambiente se llenó de propuestas y la presa de la esperanza estalló en entusiasmo. María quiso dejar claro que esto era solo el comienzo, que sus corazones debían estar dispuestos a recibir. La promesa de Dios se activa en la acción.
Oremos juntos por estos compromisos y por aquellas peticiones que llevamos dentro, instruyó. Todos se tomaron de las manos, formando un círculo de unidad. La magia del momento instantáneamente llenó de luz el espacio, mientras la oración comenzaba a fluir. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que manifiestes tus milagros en nuestra comunidad. Que nuestras acciones sean guiadas por tu propósito. Revitaliza nuestras almas y llena de paz cada rincón, resonaba su voz, y los corazones latían al unísono. Mientras elevaban sus voces, el murmullo de almas hambrientas animaba el ambiente. Sin embargo, un susurro inquietante atravesó el grupo. Era el anciano escéptico quien aún se mantenía a la distancia. ¿Y si todo esto es en vano?, cuestionó con mirada desafiante. María, sintiendo su resistente corazón, respondió: no estamos orando por lo que nuestros ojos ven, sino por la fe que radica en lo que aún no ha sido. Justo entonces, un grupo de niños se acercó curiosos, captando el ambiente. Su risa iluminó el lugar como rayos de luz. El escepticismo del anciano se desvaneció por un momento al observar la alegría genuina en esos rostros. Fue entonces cuando María se dio cuenta de que la comunidad no solo necesitaba ver cambios, sino también sentir la presencia transformadora de Dios en medio de ellos. Los días siguientes fueron intensos. Juntos trabajaron en sus proyectos, se apoyaron los unos a los otros y la fe crecía como un jardín floreciente. Cada mañana oraban con fervor, sintiendo cómo sus palabras despedían un aroma dulce de esperanza. A medida que la semana avanzaba, pequeños milagros comenzaron a surgir. Historias de vidas transformadas, colaboraciones inesperadas e incluso algunos negocios que florecían luego de años de estancamiento. Y en cada oración un eco resonaba: el verdadero milagro empieza por un corazón obediente. Sin embargo, el séptimo día estaba por llegar y la expectativa se palpaba en el aire. Aquel día, María se sentía ansiosa, con el corazón latiendo con poderosa fuerza. Sabía que lo que había comenzado como un simple ejercicio de fe, podría desatar algo mucho más grande. Mientras la luz del sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, María se preguntó: ¿qué manifestación divina haría su aparición ese día? En su interior había un fervor que no podía ignorar. La historia de su comunidad estaba a punto de tocar el cielo. ¿Sería un final glorioso o un nuevo comienzo? La noche se llenaba de promesas. ¿Qué sorpresas tendría Dios reservadas? La mañana del séptimo día llegó, bañada en un esplendor que parecía anticipar lo sagrado. Las primeras luces del alba se filtraban entre las hojas de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre la plaza. María, con el corazón palpitante, llegó temprano. El altar había adquirido un nuevo brillo, las flores parecían más vivas, y el aroma de la oración flotaba en el aire, prometiendo algo extraordinario. Este es el día, pensó mientras colocaba una vela adicional en el altar, simbolizando cada compromiso que su comunidad había tomado. A medida que los otros llegaban, sus rostros reflejaban una mezcla de expectativa y reverencia. Don Ignacio llegó con su sonrisa amplia y un fajo de papeles en la mano, listos para compartir los avances financieros que había organizado para ayudar a las familias. Clara, radiante, cargaba libros de colores, listas para las clases que empezaría ese mismo día. ¿Estamos listos para ver cómo Dios se mueve entre nosotros?, preguntó María, su voz resonando con alegría. Vamos a orar juntos, porque el momento de la verdad ha llegado. El círculo se formó de nuevo con manos entrelazadas y corazones abiertos. La oración comenzó suave como un susurro, pero rápidamente creció con fuerza. Señor, hoy venimos ante ti. Abre los cielos, manifiesta tu poder, muéstranos lo que solo tú puedes hacer. Cada palabra mudaba el ambiente inyectando una energía vibrante en el aire. De pronto, el anciano escéptico apareció entre la multitud. Todos lo miraron con sorpresa, incluso María. ¿Qué es lo que queréis lograr?, preguntó, su voz llena de incredulidad. He visto promesas no cumplidas muchas veces, ¿por qué deberían creer en esto? La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. María sintió que su corazón se apretaba. Pero hubo algo en la mirada del anciano, como un destello de curiosidad. Porque la fe no es solo esperar, respondió María con firmeza. La fe es actuar. Si no nos movemos, nunca veremos. La decisión es tuya, puedes seguir viendo o unirte a nosotros. El anciano se quedó en silencio, mientras las oraciones continuaban flotando en el aire. Justo en ese instante el grupo de niños que había estado escuchando se acercó más, unidos en su inocente entusiasmo.
Sus ojos brillaban llenos de pregunta y asombro. Un niño, pequeño y valiente, levantó su mano. Yo quiero creer. ¿Qué tengo que hacer? Esta sencilla pregunta resonó en el corazón de todos, como si el cielo hubiera abierto una puerta. La comunidad, unida por una misma visión, encontró fuerza en la pureza de esas palabras. Hoy no solo oraremos, comenzó María con un brillo renovado en sus ojos. Hoy vamos a dar pasos. Los niños van a ser nuestros líderes. ¿Qué podemos hacer juntos para ayudar a nuestra comunidad? Las ideas comenzaron a fluir como un río. Nuevos proyectos surgieron entre risas y sueños compartidos. El anciano, aunque todavía escéptico, comenzó a escuchar atentamente. Quizás podría ayudarles a organizar un pequeño evento, murmuró, sintiendo que su corazón comenzaba a abrirse. La actividad se intensificó, y cada uno aportó su talento. Desde cantos de alabanza improvisados hasta diseños coloridos de carteles que anunciaban los nuevos cursos de Clara. La alegría se hizo palpable y el anciano miraba con una mezcla de admiración y temor, sintiéndose atraído por la energía desbordante de la esperanza. Cuando la tarde comenzó a caer, un grupo de trabajadores de la comunidad apareció con cajas llenas de alimentos y donaciones. Nos enteramos de lo que están haciendo. Queremos ser parte de esto, exclamaron. Era un milagro que se manifestaba en forma de unidad. El cansancio de la jornada se disipó rápidamente. Las risas resonaban en la plaza, creando un ambiente celestial. Una pregunta flotaba en el aire: ¿hasta dónde lo llevará esta fe renovada? María miró al cielo, sintiendo cómo la presencia de Dios se movía entre ellos. Sabía que algo monumental estaba sucediendo, un cambio profundo que podría alterar el destino de la comunidad para siempre. Este es solo el comienzo, pensó. La promesa de Dios se acomodaba en sus corazones. Mientras la luna comenzaba a elevarse, María se preguntó: ¿qué otras manifestaciones sorprendentes se desatarían entonces? Estaba clara la idea de que lo mejor estaba por venir, pero la historia apenas iniciaba su capítulo más profundo. La noche se desplomó suavemente sobre la plaza, las estrellas susurrando entre sí como en un consejo divino. María, con un sentimiento de unidad latente en su corazón, se quedó contemplando el altar adornado, anhelando que el fervor de la jornada no se desvaneciera con la oscuridad. Todo el esfuerzo y la energía vertidos habían tejido algo hermoso, un manto de fe palpable que cubría a cada miembro de la comunidad. Al amanecer del 8º día, el aire se llenaba de un murmullo ligero. Los vecinos comenzaron a llegar nuevamente, no solo para compartir sus alegrías, sino para atender a su propia transformación. El anciano, quien ahora era parte del tejido vibrante de la comunidad, llegó con una gran sonrisa. Había algo diferente en su andar, como si una luz interior lo guiara. He estado pensando en lo que dijiste, María, comentó, su voz ahora más suave. Quizás la fe realmente empieza a dar frutos en acciones. María sonrió, sintiendo que la conexión crecía más allá de la incredulidad. Hoy no solo es un nuevo comienzo, es un nuevo destino, respondió, invitando a todos a unirse en círculo. De nuevo se tomaron de las manos, cerrando los ojos mientras María, llena de energía divina, lideraba la oración. Señor, danos sabiduría en esta nueva semana. Que nuestros corazones sean tan amplios como tu amor y que nuestras manos trabajen incansablemente por aquellos que necesitan esperanza. Las voces se elevaron, llenando el aire de un canto glorioso que parecía resonar en el cielo. En ese instante una suave brisa marina se deslizó por la plaza, como si el mismo Dios estuviera diciendo: estoy aquí. Mientras el grupo se dispersaba en pequeños equipos, cada uno llevó consigo el deseo de crear, de transformar. Clara y el grupo de niños comenzaron a planear un festival comunitario, donde compartirían alimentos, juegos y, sobre todo, el amor de Cristo. Don Ignacio, ahora entusiasmado, organizó un comité de finanzas para asegurar que cada donación ayudara a más familias en necesidad. Los días siguientes mezclaban el trabajo arduo con momentos de oración. Eran más que actividades, estaban creando sendas de esperanza y unidad. En cada rincón de la comunidad se veía un destello de luz, familias que se reunían para aprender, niños riendo en los juegos, la mesa de la comunidad siempre llena de platos. La fe, antes dormida, estaba floreciendo con cada oración y cada gesto. Un martes por la tarde, mientras organizaban los últimos detalles del festival, se presentó un enviado inesperado, una mujer anciana que todos conocían, pero pocos reconocían. Ella traía historias de tiempos difíciles y promesas cumplidas. He venido a ofrecer mi ayuda, dijo con ojos brillantes de determinación. Las cosas no han sido fáciles,
pero quiero aportar mi experiencia en la cocina para que todos tengan un banquete maravilloso. La comunidad la recibió con brazos abiertos. Aquella acción resonó en los corazones de todos, era un testimonio de que a veces, los milagros no solo se ven, sino que se viven en las decisiones diarias y la valentía de involucrarse, con el festival a solo unos días de distancia. Una pregunta surgía en la mente de María y de cada uno de los que participaban: ¿hasta dónde llegarían en su jornada de fe? La emoción y la expectativa se entrelazaban, creando una atmósfera cargada de posibilidades. Era evidente que este era solo el comienzo de algo monumental. La noche cayó, y María, mirando hacia las estrellas, sintió la brisa suave que acariciaba su rostro. La vida en la plaza palpitaba con un ritmo nuevo, como un latido colectivo que prometía transformaciones. Un susurro en su corazón le decía que lo mejor estaba aún por venir. ¿Qué milagros se manifestarían en el festival y más allá? Era un tema que tocaba las fibras más profundas de su ser. La pregunta suspendida en el aire era un llamado a continuar, a creer más allá de lo visible. El sol se asomó sobre el horizonte derramando su luz dorada sobre la plaza, como si el cielo mismo celebrara la luz que brotaba de los corazones de la comunidad. María se despertó con una sensación de expectativa en su interior. La cercanía del festival la llenaba de un fervor renovado. Había una electricidad en el aire, un eco de promesas que aún no se habían cumplido. Mientras se preparaba, recordó las palabras de la anciana: las decisiones diarias son milagros disfrazados. Esta idea resonaba en su mente mientras metía las manos en harina y agua, preparando el pan que compartirían. Cada masa que amasaba no solo era alimento, eran oraciones, sueños y una metáfora viva de la unidad que la comunidad había cultivado. Cuando llegó a la plaza, el bullicio era contagioso. Clara y los niños estaban pintando banderines de colores, mientras don Ignacio revisaba los últimos detalles de las mesas que se prepararían para el banquete. Pero en medio de la alegría, había algo más, un susurro de inquietud que corría entre los vecinos. Algunos murmuraban acerca de la posibilidad de que el tiempo no estuviese a su favor. Las nubes grises empezaban a acumularse en el cielo, prometiendo lluvias. ¿Y si llueve? ¿Y si todo el esfuerzo se va a perder?, decía una madre, guardando su mirada entre la preocupación y la desesperanza. María sintió una punzada de desafío en su corazón. En su espíritu sabía que no podían dejar que ese temor se interpusiera en el camino de la fe que habían cultivado. «Vamos, comunidad», exclamó, tomando la mano de la madre. «Hoy no solo estamos aquí para el festival. Estamos aquí para demostrar que cada acción, cada esfuerzo, es un paso hacia el milagro. Y aunque el clima no esté de nuestro lado, nuestra fe puede abrir las puertas de la providencia». Las palabras resonaron y comenzaron a moverse entre los presentes como una brisa de esperanza. Los rostros mudaron la inquietud por determinación. María agitó sus brazos: oremos juntos, pidamos que el cielo se ilumine y que todo el amor que hemos compartido hoy sea una ofrenda que el Altísimo no pasará por alto. Así, se formó un círculo nuevamente. Las manos se entrelazaron y las voces se elevaron, pidiendo con fervor que Dios manifestara su gloria, que las nubes se llenaran de paz en vez de agua. Sentían que debían actuar a pesar de los vaticinios. Era un acto de fe, un testimonio valiente ante la adversidad. Mientras oraban, una luz sorprendió a todos, casi como si el sol decidiera asomarse entre las nubes. Era un signo. Los murmullos de fe se mezclaban con asombro, y un rayo de sol cortaba el cielo gris, iluminando la plaza. Era un espectáculo impactante que generó un aluvión de emociones, risas nerviosas, lágrimas de gratitud y un silencio reverente que envolvía a todos. María pudo sentir cómo cada latido que resonaba en sus corazones construía un camino hacia lo sobrenatural. Aquella visualización del sol erguido en el cielo se tornó en una metáfora viviente de la esperanza, un recuerdo eterno de que la fe puede mover montañas y despejar cielos. Mientras terminaban de orar, la anciana se acercó con una sonrisa brillando en su rostro. «Ven. No hay nubes que puedan apagar el fuego de este amor. Las puertas de los cielos están abiertas para aquellos que se atreven a creer». El corazón de María latía con una mezcla de alegría y asombro, pero ahora otra pregunta salía de su interior, aferrándose a su mente y su espíritu: si la fe era capaz de cambiar el clima, ¿cuán lejos podían llegar cuando el amor se unía en propósito? El día del festival se acercaba, y con él, la promesa de miles de oportunidades divinas a la vuelta de la esquina. La comunidad estaba lista, pero el verdadero milagro aún estaba por desvelarse. ¿Qué otras maravillas traerían consigo la fe y la unidad en este nuevo ciclo de esperanza?
La respuesta se escondía en los corazones valientes de cada uno de ellos, y María no podía esperar a descubrirlo. Las horas avanzaron con celeridad mientras el festival se preparaba en la plaza. Entre risas y cánticos, la comunidad se unía, creando un ambiente familiar que se sentía como un cálido abrazo. El sol continuaba su ascenso, y cada rayo parecía susurrar certezas de esperanza. María, con el corazón en llamas de entusiasmo, no podía ignorar una sensación creciente en su pecho. Era el eco de la promesa que Dios había depositado en su comunidad. Sin embargo, justo cuando la expectativa alcanzaba su cúspide, un fuerte estruendo rompió la sinfonía de risas. Las nubes que habían estado acechando desde la mañana, se hicieron más densas, y un viento frío hizo que la piel de algunos temblara. La madre que había expresado inquietud anteriormente volvió a mirar al cielo. Los murmullos comenzaron nuevamente, la ansiedad se infiltró en el aire. Esto no puede ser, no después de todo lo que hemos hecho, pensó María. De inmediato sintió una urgencia profunda, como si el cielo estuviera demandando su fe. No podemos permitir que esta tormenta borre lo que hemos creado, se dijo. Tomando aliento, María se plantó frente a la plaza. En ese instante se volvió a sentir como la líder que siempre había sido, buscando incitar la llama de la fe en cada corazón allí presente. Amigos, este es el momento de no dejarse vencer. La naturaleza puede moverse, pero nuestra fe puede mover montañas. Oremos con fervor y coraje. Hoy no solo nos reunimos para celebrar, sino para declarar que la bendición está por venir. Las miradas empezaron a levantarse. Vio algunos rostros dubitativos, pero el espíritu de unidad comenzaba a regenerarse. Nuevamente se formó el círculo. Sin embargo, algo diferente se sintió en el ambiente esta vez. Cada persona entrelazaba sus manos con determinación renovada, y el deseo de ver un milagro se hacía palpable. Las voces se alzaron al unísono, fervorosas y crepitantes como el trueno en el cielo. Señor de los cielos, confiamos en ti. Que esta tormenta se convierta en una lluvia de bendiciones, que lo que se cierne sobre nosotros sea transformado por tu gracia. María sentía la conexión, cada palabra que salía de sus labios se entrelazaba con la de los demás, formando un torrente de fe. Entonces, algo asombroso ocurrió. La tormenta, que había llegado con tanta fuerza, comenzó a calmarse. Las nubes, en lugar de descargar furia, lograron hacerse más ligeras, como si se estuvieran despidiendo de la ira y cediendo a la paz. María sintió un escalofrío. ¿Ves? La fe tiene poder, exclamó, mientras lágrimas de pura alegría comenzaban a brotar de sus ojos. A su alrededor, la comunidad se reconocía entre sonrisas y asombro. Estamos listos. El festival puede comenzar y con él desatemos nuestro amor y alegría. Este es el día que hemos estado esperando, un día de milagros, y mientras la plaza vibraba con los preparativos, un silencioso latido de expectativa llenaba el aire. María entendió que lo que venía era aún mayor que lo que ya habían visto. Esa oración poderosa les había preparado no solo para el evento de aquel día, sino para algo más grande, algo que resonaría en los días por venir, pero, en el fondo de su corazón, una inquietud se alzaba. ¿Qué otros desafíos y bendiciones les aguardaban en esta jornada? ¿Qué más podía desatar la unión de sus corazones? La tarde los habían llenado de luz y posibilidades, pero el final aún no estaba escrito. La intercesión de sus labios podría estar a punto de abrir las puertas de lo que nunca imaginaron. El aire fresco de la mañana se llenó de un nuevo vigor, y aunque el cielo aún mostraba rastros de las nubes que habían amenazado con arruinar la celebración, el sol brillaba con una intensidad renovada. María, aún con lágrimas de alegría en sus ojos, miró a su alrededor. La plaza estaba llena de vida, niños corriendo, adultos preparando las mesas, y un ambiente de camaradería que se palpaba en cada rincón. Dios es bueno, murmuró María, recordando las palabras que sus abuelos solían repetir. Él siempre está presente en los momentos de incertidumbre, guiándonos hacia la luz. Era un momento sagrado, un instante en el que la comunidad se unía no solo en celebración, sino en gratitud. De repente un niño se acercó, con un rostro iluminado por la curiosidad. Señora María, ¿por qué todos están tan felices hoy, después de la tormenta? Su voz era tan sincera y tierna que la mujer no pudo evitar sonreír. Porque pequeño, respondió con cariño, la felicidad no depende del clima, sino de lo que llevamos dentro. Cuando tenemos fe podemos enfrentar cualquier tempestad,
el niño asintió con la cabeza, con la inocencia que solo la infancia puede brindar. Sin embargo, María sintió que esa pregunta resonaba en su propio corazón. ¿No era esa la esencia de lo que estaban celebrando? Era un día donde la comunidad decidiría restaurar su fe, un día donde la unión prevalecería sobre cualquier obstáculo. A medida que el festival se iba desarrollando, comenzaron a llegar las primeras notas de música. La melodía se esparció como el aroma de pan recién horneado, atrayendo a más y más personas. Las risas se entrelazaban con los acordes, creando un eco de alegría en toda la plaza. María se unió al baile, dejando que su corazón latiera al compás del ritmo. Sin embargo, en un rincón alejado, vio a la madre que había expresado su preocupación. Su expresión todavía mostraba una sombra de duda, y eso hizo que el corazón de María se detuviera un instante. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella. «¿Todo bien, amiga?», la mujer suspiró. «No puedo evitar pensar en lo que vino antes». «¿Y si vuelve la tempestad?», María, con compasión en su mirada, le tomó las manos. A veces los recuerdos del pasado pueden ser más ruidosos que las bendiciones del presente. Confía, amiga, que estamos aquí para vivir momentos de alegría. Dios está con nosotros y hoy podemos ver la manifestación de sus promesas. Algo en la voz de María pareció tranquilizarla. La madre sonrió débilmente y asintió. Justo en ese momento, un estruendo resonó en la distancia. Era el sonido de fuegos artificiales, estallando en colores deslumbrantes sobre el cielo azul. Los rostros se iluminaron de asombro y alegría. «Mira», exclamó un grupo de niños, señalando las brillantes explosiones. La incertidumbre se disipó casi instantáneamente y la plaza se transformó en un mar de celebración. María observó cómo su comunidad dejaba atrás el temor, permitiendo que la alegría se sembrara en sus corazones nuevamente. Sin embargo, en su interior, seguía presentándose la misma pregunta. ¿Qué otra cosa podía estar por venir? Ella creía que la fe había traído luz a aquel día, pero ¿había algo más profundo que aún no veían? Como un eco lejano, sentía que Dios tenía más activos, un propósito que llevaba más allá de la alegría del festival. Así, mientras el cielo brillaba con fuegos artificiales, María sabía que la jornada apenas comenzaba. Cada explosión en el cielo era un único recordatorio de que las bendiciones, aunque aún no reveladas, estaban más cerca de lo que pensaban. ¿Estaban listos para recibirlas? El sol aún brillaba radiante en el horizonte cuando María despertó esa mañana. El aroma de la tierra humedecida por la lluvia seguía flotando en el aire, un recordatorio de la manifestación divina que había tenido lugar en el festival el día anterior. En su corazón las promesas eran palpables, sentía que la comunidad había cruzado un umbral hacia algo verdaderamente especial. Mientras Felipe jugaba cerca, parecían resonar ecos de risas y alabanzas de la celebración, aún vibrando en sus almas. En el fondo, la inquietud que solía atormentar a María se desvanecía poco a poco, ahora había paz. La oración colectiva había encendido una llama de transformación que aún ardía entre cada uno de sus hermanos. El día transcurrió entre labores cotidianas, pero un sentido de unidad y propósito dominaba cada rincón del pueblo. Aquella noche María reunió a su comunidad en la plaza, iluminada por las estrellas. Era el momento perfecto para volver a rendir homenaje a la fe que les había cambiado la vida. Hoy no solo celebraremos lo que hemos recibido, sino que también reconoceremos lo que Dios tiene para nosotros en el futuro, anunció con voz firme, como si un hilo divino entrelazara cada corazón reunido. Se formó un círculo, y con manos entrelazadas, comenzaron a orar. Cada palabra se elevaba como un canto, llenando el aire de luz y gozo. Señor, gracias por los milagros de ayer. Hoy pedimos por la sabiduría para enfrentar lo que viene. Nos unimos en tu nombre creyendo que hay más por descubrir en tu propósito para nosotros. Mientras las oraciones se entrelazaban, un niño que había estado escuchando levantó la mano. ¿Puede Dios hacer más milagros, María?, preguntó. Ella sonrió, recordando cómo la fe de los niños muestra la pureza del corazón hacia lo divino. Sí, hijo. Dios siempre tiene más milagros para aquellos que creen. Él es un Dios de abundancia. El anciano escéptico, por fin sintiéndose parte de la comunidad, se acercó. He aprendido a ver la vida de manera diferente gracias a ustedes, dijo, su voz temblando con emoción. Si mi corazón se ha abierto a la fe, ¿qué más podría suceder si juntos seguimos buscando un camino hacia adelante? María sintió que las palabras de su corazón resonaban en el de todos.
Un espíritu renovado estaba en juego. Aquella noche se decidió en la plaza que, como comunidad, visitarían a cada familia para compartir los testimonios de lo que Dios había hecho. Y así nació la idea de la visita de la fe, un compromiso de amor y fe que uniría a todos. Días pasaron, cada hogar que visitaban se convertía en un nuevo testimonio de fe, cada historia elevaba sus corazones. Los que antes dudaban comenzaban a experimentar la transformación. Hoy he visto a Ruperto sonreír, y su cosecha ha comenzado a mejorar, decía Clara con una chispa en los ojos. Se siente como si cada paso nos acercara más a lo que Dios tiene para nosotros. Mientras avanzaban, María comprendía que la unidad de corazones y la entrega inquebrantable a la fe era el verdadero motor detrás de todos los milagros que vivían. La comunidad se convirtió en un templo vivo, donde cada persona jugaba un papel fundamental. La repentina prosperidad no solo se trataba de bienes materiales, era la abundancia de amor, de esperanza y de un propósito compartido. Finalmente, el día llegó en que todos se reunieron para dar las gracias por lo que habían logrado en su visita de la fe. María, mirando a la multitud, sintió que este era el resultado de un camino arduo de oración y acción. Recordó el inicio de su jornada y cómo sus oraciones habían sido solo el primer paso para abrir el corazón de su comunidad. Hoy no solo celebramos lo que hemos recibido. Celebramos lo que hemos aprendido, que cuando estamos unidos en fe, Dios hace cosas grandes. Un murmullo de afirmación recorrió la multitud, seguido por un grito de alabanza que resonó en el aire. Era un grito colectivo de gratitud, un eco de nuevas promesas. Mientras María levantaba sus manos hacia el cielo, sentía que una luz brillaba sobre ellos, un recordatorio de que lo mejor estaba aún por venir. Y así cerraron el día con una oración, sabiendo que este era solo el comienzo de una nueva era en su camino de fe. Lo que Dios había hecho en sus corazones era solo el principio. La comunidad entendía que el viaje de la fe es inagotable, que nunca deja de llevarnos a nuevas dimensiones. Los milagros no solo eran eventos, sino el estilo de vida que estaban viviendo juntos. Y así la historia de María y de su comunidad continuaba, anclada en la confianza de que Dios los sorprendería una vez más. Ahora, tú que has seguido este relato de transformación y fe, este es tu momento. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe que Dios está preparando. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo estas manifestaciones de lo divino. Déjanos un comentario con tus reacciones y testimonios. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta increíble manifestación de fe. Actúa ahora y sé parte de este movimiento glorioso de fe.